Bien, vamos en adelante a tener la conferencia titulada Fármacos antianémicos. Bueno, considerar a la anemia como un problema de salud es realmente visualizar una enfermedad en la cual se ha vuelto prevalente hoy en día. Hay muchos países en vías de desarrollo o países del tercer mundo que tienen dificultades justamente para poder hacer un buen uso adecuado de la ingesta desde, en este caso, posicionándonos del hierro elemental. Dificultades en su población gestante, dificultades en su población infante, que lógicamente por este tipo de carencias termina generando anemia ferropénica. Y no solamente ello, estamos hablando de problema de parasitosis también, que puede generar también focos de anemia. Podríamos vislumbrar también uso de determinados medicamentos que pueden generar también, en este caso, la disminución de la hemoglobina. Es así como podríamos situacionar a este problema de la anemia con diferentes aristas, en el cual, desde luego, el médico con un diagnóstico concreto y preciso adecuaría en este caso la mejor prescripción. Es por ello de que vamos a darle un matiz ligado a estos fármacos que se usan justamente en anemia. Bueno, para ello es importante analizar en primer lugar las causas de la anemia. Fíjense, pueden ser causas fisiológicas como las mencionadas anteriormente, por ejemplo en el embarazo, en la cual hay y existen mayores, en este caso, carencia de hierro, sobre todo cuando pues paulatinamente van avanzando los trimestres del embarazo. Otra de las situaciones son las causas ambientales. Por ejemplo, la dieta vegana muchas veces cuando no tiene un adecuado régimen de hierro puede terminar también en problemas de anemia, es decir, la malnutrición. Tenemos las causas patológicas. En este caso, fíjense, este tipo de bacteria gram negativa, Helicobacter pylori, puede, en este caso, entonar con problemas de anemia. Y hay que tener muy en claro un tratamiento adecuado. Los problemas del síndrome del colon irritable, que a veces debutan con colitis ulcerativa, también requieren, ¿qué cosa? Una adecuada prescripción justamente por generar problemas de anemia. Tenemos fármacos que también generan anemia. Entre ellos, los que con mayor frecuencia están, diríamos, en el primer lugar de aquellos que generan este tipo de focos problemáticos, están los AINES. ¿Y por qué no mencionar al ketorolaco, que está dentro de aquellos medicamentos AINES que justamente generan problemas de mayor demanda, en este caso anemia por gastritis hemorrágica? Tenemos a los corticoides. Los corticoides también es otro grupo farmacológico que también está vislumbrado como causa de anemia. Y los inhibidores de bomba de protones. Este tipo de medicamentos también la literatura, las investigaciones comentan acerca de generar causas, en este caso generar anemia. Y finalmente las causas genéticas con menor frecuencia, pero también están dentro de esta plétora de causas que generan la anemia. Muy bien, con esta situación vamos a abordar el enfoque en primer lugar de la anemia, la más frecuente, la anemia ferropénica. Observen ustedes, la diapositiva me dice microcitosis. Desde luego, cuando en este caso el hierro que va a formar el hemo junto con la protoporfirina y este ahora anillo hemo junto con la globina forman la hemoglobina, podemos rescatar tres problemas generados por microcitosis, ¿sí?
la deficiencia, en este caso anemia por deficiencia en hierro, la anemia sideroblástica y las talasemias. Las más frecuentes y comunes tenemos a las anemia, en este caso, ferropénica, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a abordar este tipo de anemia. Observen, me gustó mucho esta investigación que se realiza en la revista Hematology del año, lo tenemos aquí, 2019, y mencionan las manifestaciones de pica en infantes con deficiencia de hierro. Observen ustedes, ¿sí? Aquí estamos observando una mordedura, ¿sí? Del cuaderno. Observen acá también el detalle, mordeduras, ¿sí? Observen ustedes acá también en las esquinas. Observen ustedes que en este caso el frasquito que tiene el sulfato ferroso ya no hay. ¿Qué cosa? Ha sido removido diríamos la pequeña eslogan, la literatura que va justamente pegada, adherida al frasco, también ya no está. ¿Qué sucede? Así como también sucede en muchas pacientes gestantes, ¿no? A veces observan en la pared y sacan un pedacito de tierra y se la llevan a la boca. Los niños también se llevan a la boca. Estamos hablando de manifestaciones pica, así se les denomina. Y cuando lógicamente ya se hacen las pruebas de laboratorio adecuadas, en este caso, vamos a observar y a detectar una anemia de tipo ferropénica. Este es un caso que nos va un poco a ilustrar lo que sucede. Una mujer de 24 años dice se siente débil y parece poco anémica. No se dispone de determinación de hemoglobina. Se prescribe un comprimido de sulfato de ferroso 3 veces al día y se prescriben 30 comprimidos. Cuando analizamos qué cosa podemos observar de esta presentación clínica, en primer lugar, no hay objetivo terapéutico. No sé cómo en este caso se le prescribió sulfato ferroso si no sabemos el tipo de alcance. En primer lugar, no hay determinación de hemoglobina. No sabemos si es microcítica o macrocítica, pero ya se le está prescribiendo sulfato ferroso. En primer lugar, no tiene objetivo terapéutico. Y en segundo lugar, se menciona que se le prescribe 30 comprimidos de sulfato ferroso. Muy bien, si son 3 veces al día, estamos hablando de ¿cuántos días? 3 por 10 son 30 comprimidos, son 10 días. ¿Cuál es el tratamiento para sulfato ferroso? Mínimamente son 6 meses. 3, idealmente 3 meses, idealmente para alcanzar los niveles normales de hemoglobina y otros 3 para mantener esos niveles normales. En total son 6 meses. ¿Cuánto se le prescribió? 30 comprimidos, que quiere decir 10 días. Entonces, básicamente el caso clínico me dice que no hay objetivo terapéutico ni tampoco hay el tratamiento se requiere mucho más tiempo. Entonces la hemoglobina, acá la estamos viendo, tiene el hierro, ¿sí? Al hierro junto al anillo de protoporfirina. Y como sabemos, esto, en este caso la hemoglobina, sirve para trasladar, en este caso el oxígeno, ¿sí? A las demás células. Entonces observamos que la hemoglobina es una proteína compleja. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores normales? Entonces, es una tarea que van a revisar cuáles son los valores normales. Escuchen bien. ¿Esos valores normales son iguales entre un hombre y una mujer? Segundo, ¿cuáles son los valores normales de una gestante de una no gestante? ¿Correcto? ¿Cuáles son los valores normales de una persona a nivel de mar y otra persona a nivel de altura? ¿Por qué se dice que a nivel de altura
la hemoglobina aumenta. ¿Por qué los glóbulos rojos aumentan a nivel de altura? ¿Qué tiene que ver la hipoxia hipovárica con la estimulación de eritropoyetina? Y de esta manera, aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología en una anemia? Muchos describen, ¿no?, que hay cansancio, hay mucho sueño, puntos suspensivos. Necesito, por favor, que observen este tipo de situación a través de la lectura. Muy bien. Entonces, dentro de las diferentes anemias carenciales tenemos, ¿sí?, lo que ya estamos viendo, la anemia ferropénica, que es la más frecuente en el mundo, sobre todo en países del tercer mundo. ¿Qué situaciones hay? Depleción de depósitos de hierro. Básicamente, aquí estamos hablando de ferritina. Últimas investigaciones se ha podido observar que una ferritina menos de 10 ya me enmarca deficiencia, ojo, anemia por deficiencia de hierro, menos de 10. Entonces, tener en cuenta que en este caso, la ferritina sérica es un indicador mucho más concreto que la misma hemoglobina o el hematocrito. Se antecede a ello. Ya podemos tener un buen indicador. Bueno, depleción de hemoglobina, entre otros. A las pruebas del hemograma, lo que vamos a observar es una microcitosis, es decir, el volumen corpuscular está a menos de 80. Existe hipocromía. Ojo, eso es muy importante. El tamaño corpuscular disminuye menos de 25 picogramos. Ojo, a veces hay leucopenias y eso también es muy importante. En niños a veces hay trombocitopenia, es decir, disminución de plaquetas, y trombocitosis también en otros casos. Entonces, básicamente o existe microcitosis por un lado o hipocromía por otro lado. ¿Sí? Las dos situaciones, microcitosis e hipocromía. Cuando hablamos de una anemia por deficiencia, en este caso de hierro, estamos hablando de hasta 6 meses, como anteriormente se había mencionado. De 100, la vía oral, de 100 a 200 miligramos de hierro elemental, ¿sí?, por día, según valor de hemoglobina, desde luego. En niños, la vía oral va de 3 a 6 miligramos de hierro elemental, dividido entre 1 a 2 dosis, máximo 15 miligramos. ¿Se puede administrar como profilaxis? Sí, sí se puede administrar por profilaxis. Estamos hablando, por ejemplo, de las pacientes gestantes. En los programas del Ministerio de Salud justamente enclavan la posibilidad de uso, en este caso concreto, de hierro justamente en pacientes gestantes. Entonces, eso es muy importante en ello. Aquí hablamos del hierro, en este caso, dextrano, y esta es una manera de vía parenteral que tiene el hierro, lógicamente en anemias por deficiencia, en la cual la dosis en mililitros es 50 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Esa es la cantidad. Y esto, lógicamente, se extrae con la fórmula 0.0442, en este caso, multiplicado por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina observada, ¿sí? Por el peso corporal, ¿sí?, en kilos, sumado a 0.26 y multiplicado por la altura del paciente. Es muy importante este tipo de administración del hierro dextrano. La absorción del hierro muchas veces tiene doble situación. Está disminuida con el consumo de vegetales, de granos, de derivados lácteos, ¿sí? Estos, sobre todo los derivados lácteos, muchas veces tienden a quelar el hierro. Hay que tener cuidado. Y los huevos. Y está aumentada en las carnes rojas. Ojo, la vitamina C, por eso es que el sulfato ferroso es mucho mejor cuando se consume con vitamina C. Aumenta también con el consumo de aves, carne de aves y el pescado.
En el caso del hierro dextrano, ¿cuándo es que se debe administrar? En primer lugar, cuando existe una mala absorción del hierro por vía oral, cuando hay intolerancia al hierro. Muchas veces hay pacientes que el hierro vía oral extriñe demasiado. Entonces, una posibilidad es que se pueda administrar por vía parenteral. ¿Sí? Y su administración del hierro dextrano es vía intramuscular o vía intravenosa. Dentro de las contraindicaciones, tenemos a la hemocromatosis y a la hemosiderosis. Importante, revisar a través de un diccionario médico qué cosa es la hemocromatosis y qué viene a ser la hemosiderosis. Y desde luego, otras contraindicaciones tenemos a la hipersensibilidad ligada al hierro. Dentro de las reacciones adversas, lógicamente tenemos del hierro dextrano, reacciones de hipersensibilidad que se ha visto lógicamente este tipo de característica alergénica en algunos pacientes y también genera ¿qué cosa? Anafilaxia, dolor de pecho, aidisnia, cefalea, hematuria, hipotensión y leucocitosis. Entonces, tener de una manera muy prudente que estas son las reacciones adversas. Este es un casito en el cual se lleva al Hospital Belén de Trujillo a un niño de 3 años por haber ingerido tableta de multivitamínicos prenatales. Ustedes saben que los multivitamínicos tienen un olor muy atractivo, ¿sí? En este caso la madre venía tomando los multivitamínicos prenatales y el niño, lógicamente, tuvo la situación poco prudente de tomar esos multivitamínicos. Síntomas. El pequeño genera gastroenteritis intensa con diarrea sanguinolenta. Plan de tratamiento. Se inicia lavado gastrointestinal y medidas de apoyo para sangrado gastrointestinal. Acidosis y estado de choque. Desde luego, dentro de los multivitamínicos es sobre todo el hierro el que puede generar este tipo de problema, gastroenteritis intensa con diarrea sanguinolenta. Ojo, existe una antidototerapia. Necesito también que revisen un poquito cuál es el antídoto en intoxicación por hierro. ¿Cuál es el antídoto? Este es otro caso. Este es un paciente de 40 años, ¿sí? Con alteración del estado de la conciencia. Hay disnea, ¿sí? En este caso, dificultad para poder respirar, fiebre, taquipnea. Estamos hablando de un paciente con una frecuencia cardíaca de de una frecuencia respiratoria, taquipnea, una frecuencia respiratoria. Si lo normal es de 16 a 20, estamos hablando mucho más de 20. A los exámenes de laboratorio, el paciente manifiesta su CD4, este es un paciente VIH, tiene menos de 200 células, ¿sí? En estadio C3, estamos hablando del estadio SIDA. Problemas de salud, presenta lesiones multirregionales pustulosas y vesiculares y, lógicamente, disnea. ¿Y bien? Bien, para esta situación, el médico prescribe cotrimoxazol 1600 miligramos cada 8 horas. Fíjese, si el cotrimoxazol se administra, sulfametoxazol viene de 800 y el trimetoprim de 160, es decir, hay una relación de 5 a 1, ¿cuántas tabletas estamos hablando? Está tomando 1600 de sulfametoxazol. Son 2 tabletas. Quiere decir que está tomando 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la tarde y 2 tabletas en la noche. Desde luego, el convencionalismo para el uso del cotrimoxazol es 1 en la mañana y 1 en la noche, cada 12 horas. Es decir, 2 al día. Este paciente está tomando 2, 2 y 2. Son 6 tabletas al día. Ya vamos observando esta situación. Y ojo, que el cotrimoxazol está bien refrendado justamente, porque en este caso se evalúa al paciente y hay un problema de diagnóstico denominado neumocystis jirovecii. Ese es un tipo de neumonía que está manifestando este paciente porque como se halla en estadio SIDA, ha generado, en este caso, un sistema inmunológico ciertamente inmunodeprimido
de tal manera de que este tipo de parásito, lógicamente, conlleva a generar este tipo de neumonía. Entonces, está bien establecido el tratamiento. 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la tarde y 2 tabletas en la noche. Recibe la prednisona. Es un corticoide, 60 miligramos cada 24 horas. Recibe el aciclovir, estamos hablando de un fármaco antiviral para el herpes, 400 miligramos cada 8 horas. Y su metamizol para la fiebre, ¿no? 1 gramo por si fuera necesario. Muy bien. Esto es el tratamiento farmacológico que él recibe. Paralelamente se abren las pruebas de laboratorio. Tenemos el recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos y las plaquetas. En el recuento de glóbulos rojos tenemos que va de 4.3 a 5.7. En el recuento de glóbulos blancos de 4.5 a 11. Y en las plaquetas de 150.000 a 450.000. ¿Sí? Entonces, miramos el primer día de tratamiento que está tomando, ¿qué cosa? Su cotrimoxazol, su prednisona, que más habíamos dicho, su aciclovir y su metamizol. Bien. 4.8 está dentro de lo normal. Glóbulos blancos, 11.5, ligeramente alto. 437 está dentro de lo normal. Siguiente día, 4.6, está normal. 10.8, normal. 361, normal. Recuento de glóbulos rojos, algo normal. Recuento de glóbulos blancos, dentro de lo normal. Plaquetas, dentro de lo normal. Recuento de glóbulos rojos, caray. Observo aquí ya, desde el tercer día al cuarto, y al quinto día y al sexto día, observen, fue disminuyendo drásticamente. Aquí estamos hablando de 2,08. Anemia. 3. ¿Qué cosa estoy observando acá? Los glóbulos blancos disminuyeron, es decir, leucopenia. Las plaquetas, un día llegó a 4, entre 4 y 8, estamos hablando de una trombocitopenia, una plaquetopenia. Realmente es importantísimo estas pruebas de laboratorio porque lo que me están observando, y estoy teniendo en cuenta, es que tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas han disminuido. ¿Qué ha pasado? Entonces empiezo a observar que el cotrimoxazol, mirando su mecanismo de acción, lo que hace es disminuir o bloquear el ácido fólico. Pero eso lo hace en el agente patógeno. Pero recuerden, aquí el paciente está recibiendo una dosis muy pronunciada, muy aumentada justamente para neumocistis yerovesi. Pero este mismo cotrimoxazol, al ser un quimioterápico, lo que va a hacer a nivel de médula ósea es inhibir la síntesis de ácido fólico. Las células que están a nivel de médula ósea, que son las stem cells, ¿qué cosa? ¿Cuál es la necesidad de usar el ácido fólico? Pues las células, en este caso, las stem cells o células madre, las necesito ¿para qué? Para poder diferenciarse en serie roja, serie blanca y serie megacariocítica. La serie roja es la que genera los hematíes. La serie blanca es la que genera los leucocitos. Y la serie megacariocítica es la que genera las plaquetas. El cotrimoxazol, al inhibir la síntesis del ácido fólico, disminuye la serie roja, disminuye la serie blanca y disminuye la serie megacariocítica. Es decir, hay anemia, leucopenia y trombocitopenia. A estos 3 problemas ya estoy observando ¿qué cosa? Un problema mucho más álgido, llamado pancitopenia, porque se me ha disminuido estas 3 series. Y todo fue por el bloqueo del ácido fólico generado por el cotrimoxazol. Si puedo observar, el penúltimo día comienza a recuperarse y el último día ya lo tengo 4.5 normal, 5 normal, 160.000 normal. ¿Qué significa esto? La reacción adversa generada, en este caso por el cotrimoxazol, generando déficit de ácido fólico, me ha generado, en este caso, la necesidad de reponer, ¿qué cosa? El ácido fólico, que fue lo que en este caso, se utilizó para poder, en este caso, compensar el déficit que había generado el cotrimoxazol. Con este caso,
básicamente lo que vamos a centrarnos es, el medicamento causal fue el cotrimoxazol, ¿sí? ¿Qué cosa lo que generó? Pancitopenia. Y lo que se administra en el paciente es leucoborina cálcica, que viene a ser en este caso el ácido folínico, que es en este caso el metabolito activo del ácido fólico. En otras palabras, es un ácido fólico activo. Se le administró 5 miligramos al día. Por eso es que recuperó los glóbulos rojos, se recuperaron los glóbulos blancos y se recuperaron las plaquetas. Muy bien. Por ende, fíjense, estamos ante un cuadro de anemia megaloblástica. ¿Y por qué? Porque la anemia megaloblástica es causada por la disminución en la síntesis del ADN. ¿Y esto por qué? Por deficiencia de ácido fólico y o vitamina B12. En el caso anterior fue ácido fólico. En este caso, ¿qué cosa? Se caracteriza por detención en la maduración de células, en este caso grandes con núcleo inmaduro. Y en este caso se presenta en las 3 series celulares, como hemos visto a nivel de médula ósea. Serie roja, serie blanca y serie megacariocítica. Las causas, fíjense, nosotros hemos visto el cotrimoxazol, también puede ser el consumo de fármacos como los antineoplásicos, pero también otra causa es la ingesta inadecuada de ácido fólico. Eso desde luego también se puede generar en una gestante, por ende que hay que también por ahí abastecer con ácido fólico a la paciente, mala absorción muchas veces e incremento de los requerimientos. Entonces esta patogenia altera la formación del ADN y produce menor conversión, en este caso de uridina en timidina. Los antineoplásicos tienen que ver, igual que el cotrimoxazol, con este tipo de anemia megaloblástica. Los requerimientos básicamente son ácido fólico, 50 microgramos al día, y si fuese la vitamina B12, de 1 a 2 microgramos al día. Entonces esto es importante, fíjense. A las pruebas de laboratorio, los eritrocitos se genera macrocitosis. Es importante este detalle, ¿sí? También genera, ¿qué cosa? Aumenta el índice de anisocitosis. Voy a necesitar también que utilicen un diccionario médico y me puedan definir qué cosa es la anisocitosis. En los leucocitos hay leucopenia y en las plaquetas trombocitopenia, que es frecuente. Entonces, la deficiencia de ácido fólico en gestantes, fíjense, esto es importantísimo. Recuerden ustedes, desde ya sabemos que una paternidad responsable nos lleva, lógicamente, a determinar situaciones muy concretas. Por ejemplo, que en el caso de las damas, se pueda planificar con un tiempo de antelación, la literatura dice desde 6 meses antes, el consumo de ácido fólico, más de lo normal. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, si hoy en día estamos una fecha tal, sumarle 6 meses, ¿sí? Ahora empieza a tomar el ácido fólico, luego de 6 meses sigue tomando, a los 6 meses recién, en este caso, entablar una necesidad de repente de eh, saber que vamos y ya lo hemos planificado traer un hijo al mundo. ¿Y por qué tener esa antelación del uso del ácido fólico? Para minimizar el riesgo, ¿qué cosa? En defecto del tubo neural y también del labio leporino. Muchas situaciones han ocurrido cuando, de una manera muy fortuita, viene una gestación no deseada, sin planificar, en este caso, con una buena concentración de ácido fólico, y lógicamente esto puede generar problemas a nivel neural, ¿sí? Y también labio leporino. Este último problema en los pequeños, más que una situación que no demande de repente la mortalidad, pero sí sobre todo va a generar un problema de mala calidad de vida, entre comillas, porque los pequeños, ustedes saben, lamentablemente pues hay observación entre el grupo de pequeños y esto puede generar baja en el autoestima del niño que tiene el labio leporino. ¿Que hay cirugías? Claro que sí, pero para poder antecederme es necesario que la mamá
pueda hacer un uso responsable, un consumo responsable de ácido fólico antes de procrear. Es muy importante ese detalle. Y se utiliza en anemia megaloblástica. El ácido fólico se puede administrar vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, hasta 1 miligramo al día. La vía oral de 0.4 miligramos al día, en el caso de las gestantes, la vía oral 0,8 miligramos al día y nunca menos de 0.1 miligramos al día. Muy bien, hasta por 6 meses, como mencioné, en este caso la administración del ácido fólico. Y si se requiere, en este caso, vitamina B12, 1000 microgramos al día por 10 a 14 días vía parenteral. ¿Sí? Es muy importante entonces tener en cuenta el periodo y duración de tratamiento. Bueno, acá tenemos las presentaciones que tiene, en este caso, tanto el ácido fólico junto a la vitamina B12. Este es un paciente AR de 42 años, VIH, su LDL de 300 miligramos por decilitro. En este caso lo normal es 220, está aumentado el LDL. Los triglicéridos 800 miligramos por decilitro. Lo normal es 750, está aumentado los triglicéridos. Hace uso de esquema secundario en VIH. Se le va a prescribir este antirretroviral llamado atazanavir. Luego de 6 meses de tratamiento de atazanavir, observen el hematocrito 27%, normal, pero sucede que la bilirrubina total, que es 3.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Ojo, aquí hay un detalle, este hematocrito está disminuido. Ojo, este hematocrito está disminuido. La bilirrubina total aumentó. La bilirrubina directa tiene 0.5 miligramos por decilitro. La alcalino fosfatasa 40. La AST o GOT, que es la glutámico oxalacético transaminasa 32. La LT o GPT, la glutámico pirúvico transaminasa 27. ¿Qué estamos observando? Las transaminasas están dentro de lo normal. El hematocrito, ¿qué cosa sucede? Está disminuido. La bilirrubina total está aumentada. Lo normal es que sea 1, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Si hacemos nosotros el cálculo que la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta, que aquí no se declara, es la sumatoria de la directa con la indirecta, es la bilirrubina total, ¿cuánto será la indirecta si la directa es 0.5? 3.5 menos 0,5, 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la bilirrubina indirecta está más aumentada. Y si recordamos un poquito, nosotros observamos que los eritrocitos, el papel en su metabolismo, cuando se catabolizan, hay un catabolismo del eritrocito, ¿qué cosa va a generar? Al romperse el eritrocito se cataboliza en bilirrubina. Y la bilirrubina, en este caso, ¿qué? En este caso, estamos observando, es una bilirrubina no conjugada, la cual está aumentando, ¿sí? ¿Qué cosa va a conllevar esto? Como aumenta la bilirrubina no conjugada, ¿qué cosa sucede? Hay una anemia, porque disminuye la tasa de, en este caso estamos viendo el hematocrito, la hemoglobina. Estamos ante una anemia hemolítica generada por fármacos. Hay muchos medicamentos que generan anemia hemolítica, así como también hay enfermedades o problemas de salud que básicamente no necesariamente los fármacos generan la anemia hemolítica, también. En este caso, el atazanavir, el cloranfenicol, entre otros, generan anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque estos fármacos son oxidantes y al ser oxidantes generan radicales libres. Y esto lo que va a hacer es generar la lipoperoxidación de la membrana eritrocitaria. ¿Para qué cosa? Para generar catabolismo de la misma y convertirse a bilirrubina no conjugada o indirecta. Recuerden entonces ese detalle que es muy, muy importante. Este paciente es un paciente de 42 años que presenta un dolor lumbar izquierdo luego de levantar un objeto pesado.
Luego del examen clínico, el diagnóstico menciona lumbalgia mecánica. Luego de alzar peso, lógicamente, hay un dolor mecánico, ¿correcto? Se le indica reposo y una ampolla intramuscular de analgesia, que es el ketorolaco. Al iniciar mi conferencia mencionaba que el ketorolaco está dentro de los fármacos AINES que generan posibilidad de anemia. Lo normal del ketorolaco es administrar por 3 días máximo. Aquí este paciente se le está administrando 8 días. El papel gastrolesivo es altísimo. Se dice, a la visita siguiente, después de 2 semanas, el paciente se encuentra débil, pálido, respiración entrecortante, somnoliento los últimos días. Aquí ya lo que estamos viendo es un foco netamente de anemia, un tipo de anemia en la cual se muestran aquí las pruebas de laboratorio, ¿sí? El hematocrito, ¿sí? Lo normal, el paciente, cuánto manifiesta, ¿correcto? Me van a evaluar estas pruebas de laboratorio, aquí está lo normal, y me van a definir el tipo de anemia que el paciente ha mostrado. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada.